Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este espacio, es un espacio de presentación de libro, de lanzamiento de libros, que se gesta desde la Biblioteca de Orarango y se brinda, digamos, como ese servicio también como a los escritores nacientes en el municipio de Envigado y también algunas veces del área metropolitana. Entonces hoy tenemos la presentación de dos libros de la escritora Mónica Lucía Ercilla Restrepo. Mónica va a estar contándonos un poco sobre sus dos obras. Una está enfocada mucho más en la poesía y la otra está enfocada muchísimo más entonces en el género del ensayo. Entonces, Mónica, agradecerte por elegir a la Biblioteca de Orarango para hacer la presentación de tu libro y quiero empezar también como este conversatorio con una pregunta muy relacionada con los géneros que se definen en cada uno de estos dos libros que estamos presentando hoy, y es La poetisa y sus plumas. Es el libro publicado en el año 2022 y Escribir ensayos y dar abrazos es el libro publicado recientemente en el año 2023, ¿cierto? Entonces quiero preguntarte, en ese caminar por la escritura, ¿cómo haces para elegir en este primer libro del 2022 escribir eso, en forma de poesía, elegir el género poético y escribir el género del ensayo? ¿Cómo haces para elegir esos dos géneros literarios? Bueno, mucho gusto a todos los que están asistiendo a este evento que me da mucha alegría, y a Elizabeth, mil gracias por dejarme compartir con las personas que están presentes y las que puedan llegar ahorita. Quiero decirles que desde los 12 años de edad siempre he cultivado la poesía. Comencé con diarios, los diarios pues que eran como a los 12 años de edad eran muy personales para mí, pues aunque sea 12 años de edad pues eran para no compartir, entonces lo que hice fue botarlos. Escribí dos diarios y los boté. Después de ahí surgió lo que es la escritura de pensamientos poéticos, que es otro género, digamos, que se puede cultivar al que está comenzando poesía. O sea, primero son los pensamientos, luego vienen como los toques poéticos o los pensamientos poéticos, de los cuales son, digamos, poesía que se va a convertir en la poesía estilo libre, que es la que yo manejo desde los 12 años de edad. La poesía estilo libre no tiene ni rima, no tiene métrica, porque esa sería entonces la poesía clásica, pero realmente es la poesía estilo libre lo que yo escribo desde hace muchos años. Entonces yo lo que hice fue recopilar la poesía que al principio le escribía máquina de escribir. En ese tiempo creo que no había computador. Después le llegó el computador. Bueno, no soy tan viejita, pero digamos que pues el tiempo ha pasado y ya la tecnología pues ha avanzado mucho, entonces ya claro está, todo lo fui digitando en el computador, y claro que lo que hice fue pues recopilar los escritos, pues primero y a mano también hice algunos. Ya después, cuando recopilé todo lo que iba a publicar, en el año 1998 mi padre me dijo: Mónica, ¿por qué no publicas un libro? Y yo le dije: bueno, buena idea. Entonces lo que hice yo fue que independientemente comencé a ver cómo sería el proceso de escribir un libro, de publicarlo básicamente. Entonces, claro, derechos de autor, con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Fuera de eso también pues cotizar con los talleres de impresión, porque claro, uno buscaba, digamos, lo que era una editorial una editorial para que lo apoyara uno, pero no es tan fácil. O sea, realmente en esa época, cuando yo trabajé 6 años en Ferias del Libro, 1998 a 2000,
2004, sí, como si 2003-2004, y fue un persona a persona el contacto vendiendo los libros, fue muy bonito, porque realmente se siente que el que va a comprar el libro, el que le gustó el libro, primero mira la portada, que claro, es lo que llama la atención. La portada es como lo que la persona primero mira, claro está, después entra a la tabla de contenido y ahí es donde la persona se da cuenta, bueno, sí, me interesa el libro o no me interesa. Porque pues, así es como yo hago cuando compro un libro, pues o sea, realmente compro libros pero solamente de mi interés pues general de algunos temas específicos, no es que esté comprando de todos los temas, no, sino que digamos que, bueno, digamos, La poetisa y sus plumas es un libro con los poemas desde la adolescencia. ¿Más o menos desde qué año? Desde más o menos los 1980 ¿qué? 83, más o menos. No sé, de la adolescencia hasta la actualidad. Entonces, lo que hice fue editar el libro. O sea, tengo de pronto una gran facilidad, digamos, para editarla ya como editora independiente, porque realmente soy editora independiente. Resulta que uno podría depender de una editorial para que un diseñador gráfico le edite el libro, pero eso es otro costo adicional. Entonces también está la parte de la portada y contraportada. Entonces resulta que la portada y contraportada sí fueron de mi idea, pues de mi idea original, y lo que es el contenido por dentro pues también lo edité. Y bueno, entonces ¿qué decías ¿por qué la poesía? ¿Por qué el ensayo? Porque digamos que cuando un escritor empieza como su camino de escritura, por lo general es el género narrativo, ¿sí? Porque es el género más frecuente, el cuento, la novela. ¿Sí? Entonces mi pregunta es como, ¿por qué te decidiste a escribir poesía? Ya me respondiste un poco como que la poesía estaba en ti desde los 12 años, y entonces ¿cómo llegas al género del ensayo? Okay. Bueno, pero antes quería decirte, Elizabeth, de aquí de los presentes que están compartiendo conmigo este momento tan especial, la poesía, digamos que es de lo más profundo de la persona humana, o sea, surge de visualizar, de percibir la naturaleza, el amor, la amistad, tantos temas diferentes que es un estilo libre. El estilo libre significa que es libre, o sea, es algo que se puede escribir con libertad, o sea, también puede ser algo en prosa quizás, pero también el libre no está ceñido con la métrica ni con la rima de la clásica. Entonces, ¿qué pasa? Esa poesía libre es la que, digamos que en la época en que yo estaba participando en ferias, decían las editoriales, no, es que poesía es muy difícil venderla, pero pues para mí, sinceramente, pues de persona a persona la venta no fue tan difícil, al contrario, pero sí fue algo laborioso, porque es que contar con la temática, con la iniciativa de ofrecerle a alguien un libro, es lo bonito, o sea, para mí fue algo muy bonito. Claro que es muy, muy laborioso porque hay que estar en un horario específico de largas horas en una feria, a veces son de 5 días, 12 días o 3 días, entonces la cuestión es que, digamos que ahora lo que yo quiero hacer es surgir con mi escritura, básicamente con la trayectoria que tengo tan amplia, surgir con los conversatorios. Eso es lo que me interesa, ¿cierto? Entonces, a ver, la poesía, bueno, después llega el ensayo. Con la pandemia lo que hice fue que, digamos que, como la pandemia fue tan difícil para todo el mundo, o sea, yo creo que nadie se escapó de la pandemia, ya sea porque se enfermó, ya sea porque, tristemente lo digo pues así, sinceramente en la realidad, muchas personas fallecieron, fue una época tan difícil, tan de crisis familiares, tan de superación personal,
o sea, fue una época muy, muy, muy difícil. Entonces, los ensayos surgieron básicamente del libro Escribir ensayos y dar abrazos. La pandemia para mí fue una época de reflexión, fue una época tan bonita, pero a la vez tan dura, porque es que las crisis surgieron de todas maneras. O sea, teníamos que estar en las casas o en los apartamentos, no sé. Teníamos que estar confinados, y para mí, pues, sinceramente, el ensayo fue una cosa muy importante, porque logré canalizar todas las emociones, todos los sentimientos que yo tenía en ese momento. Entonces, lo que hice fue recopilar los ensayos, y para eso surgió este libro. Le di el título de escribir ensayos y dar abrazos. Surge de que, pues, escribir ensayos fue lo que hice básicamente en la pandemia, pero también, y dar abrazos, el abrazo era algo que no podíamos dar en pandemia. Entonces, surgió para un futuro este libro, pues para un futuro quiero decir para octubre de 2023, que se publicó este libro recientemente. Y falta, claro está, promocionarlo, quiero decir, con los conversatorios en otros lugares también. Este es mi primer conversatorio aquí en la Biblioteca de Arango y de Envigado, en el parque. Y le agradezco mucho a Elizabeth también por la oportunidad, y resulta que los ensayos también me hicieron tomar el camino de tomar cursos 100% en línea. Entonces fue algo muy de superación personal, o sea, porque los cursos 100% en línea aprendí tanto, porque habían unos gratis, otros con un costo mínimo. Entonces fue algo tan agradable, porque pude aprender de muchos temas que me interesaban, porque yo digo, muchas personas en la pandemia quizás no aprovecharon el tiempo. Pues personalmente yo lo aproveché bastante el tiempo. Claro, difícil también fue, pero digo que fue para todo el mundo. Bueno, ahorita hablábamos entonces que el libro La poetisa y sus plumas tiene como parte central entonces abordar la poesía. La parte final del libro también es ensayo, y este nuevo libro de Escribir ensayos y dar abrazos está concentrado por completo en el género del ensayo. Un poco como cuáles son esos temas que más te preocupan a la hora de escribir. Yo veía en La poetisa y sus plumas unos poemas dedicados también como a la pandemia. En el tema de los ensayos, ahí también hubo una reflexión sobre ese tiempo interior, sobre ese tiempo encerrado. Pero ¿qué otros temas abordas dentro de tu poesía? ¿Cuáles son como esas preocupaciones que te han llevado a escribir? Bueno, Elizabeth, y también los que están aquí presentes escuchando, les quiero compartir este momento, digamos, de reflexión, y es el siguiente. A ver, los ensayos tienen mucho de superación personal. También tienen temas de psicología, porque a mí me apasiona la psicología más o menos desde los 17 años que estaba en el colegio. Resulta que lo que hice fue, o sea, la psicoorientadora en ese tiempo me dijo: no, Mónica, yo creo que para ti, pues el área que me orientaron básicamente y me dijeron, podría ser buena en psicopedagogía o psicología. Pero a mí me causó una inquietud. Pero ¿qué pasa? El destino cambió para mí, y fue que mi padre me dijo: Mónica, porque es que la psicología solamente la había en ese tiempo en una universidad en el centro de la ciudad, y me quedaba muy complicado el transporte. Pues yo sé que ahora todo el mundo se defiende como puede, y claro, y va donde quiera, y bueno, y ahora el transporte es muy distinto a esa época, porque pues fue en 1985 que yo me gradué en el colegio. Entonces luego llegó, entonces mi padre me dijo: Mónica, ¿por qué no estudia él había estudiado parte de estudios administrativos también, y me dijo: Mónica, ¿por qué no estudia administración de negocios en AFIT? Y yo le dije: bueno, pues yo creo, si no se puede la otra opción, pues yo creo que hasta pensé en comunicación social también,
pero por lo de la escritura pues también enfocado en eso, pero y otra, a ver, bueno, no, eso fue como los tres intereses. Entonces estudié administración de negocios, pero realmente no me arrepiento porque la administración de negocios me llegó como algo positivo en mi vida, porque realmente pues hice una carrera larga, porque no fueron 5 años, o sea, hice la carrera larga, casi varios años, pero también porque quise hacerla más lentamente y fuera de eso por un problema de salud, pero igual me gradué y eso es lo importante, creo yo. Pues o lograr el objetivo es muy importante, sea el tiempo que sea que se tome, pues porque hay personas que también trabajan y estudian a la vez y eso lo admiro también. Pero en mi época, pues, digamos que la administración me llevó a tener porque es que yo busqué 2 años, como 2 años busqué, ¿cómo se dice?, empleo y no resultó. Pues mi perfil no era el que buscaban las empresas. Entonces lo que hice fue empezar a publicar el libro, el primer libro que se llama Imagina Así, el segundo en 1998 y ¿cómo es? Estaciones con emociones fue el segundo libro que fue en el año 2000 y en el año 2001 fue Colores de Ilusión y el cuarto libro fue Huellas Poéticas en el año 2006 y luego el quinto libro, sí, son bastanticos. El quinto libro es La Poetisa y sus plumas y Escribir ensayos y dar abrazos es el sexto libro. Listo. Tú ahorita nos contabas un poco como esa historia de estar siempre interesada por la poesía desde muy pequeña, haber empezado a escribir. Y bueno, yo creo que muchos escritores empiezan también como con esa escritura muy íntima y llegan a un momento de su vida en que dice, ve, yo quiero publicar eso que estoy escribiendo, me parece que podría servirle a los demás al leerlo, o que quiero compartirlo con las demás personas, me parece que lo que escribo es de la calidad suficiente para publicarlo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento sentiste que estabas lista para empezar a publicar? Sí, como, ¿qué te fue dando como esa pista de decir, ve, yo creo que lo que he escrito ya lo puedo publicar? Bueno, aunque la experiencia así como formal, digamos, en conversatorios, no es que haya sido, pues, con los libros anteriores, no es que haya sido muy grande, pero igual yo creo que la experiencia de haberlo ofrecido de persona a persona, pues, con la venta, fue algo muy gratificante, digamos, porque quise reflejar, pues en toda mi escritura, lo que quise reflejar fue algo bonito, algo como que llegue al alma, algo que sea una escritura sencilla. Digamos digamos hay de pronto un mito, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, un mito quizás, que para publicar uno tiene que llegar a ser famoso. No, pues yo no comparto tanto eso. La idea de escribir puede ser terapéutica, la idea de escribir puede ser para desahogarse, para escribir lo que uno siente, ya sean momentos felices, ya sean momentos tristes, o sea, ya sea cualquier experiencia que uno quiera escribir, uno lo puede hacer. O sea, coja una libretica, una agenda, una hoja de papel cualquiera, rayada, ojalá, o coja el computador claro está, y empiece a escribir cuando lo siente, cuando así lo desee. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el ejercicio de escribir, como quien dice, como decía quien, Albert Einstein, que decía que el esfuerzo, pues que el genio es 99% transpiración y 1% inspiración. Entonces, digamos que, o sea, hay muchas personas que quieren escribir y ser publicadas, tienen muchas ambiciones altas. O sea, digamos que para mí, yo he llegado a mi etapa de escritura, pues yo tengo 55 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Desde los 12 años de edad escribiendo, ¿cuántos años son?
Mucho, como más de 40. Bueno, entonces, realmente yo digo que para mí, bueno, me apoyaron con la publicación, eso sí le agradezco a mi familia, pues de verdad, porque no es fácil a veces, pues como se dice. Y ya, más que soy artista, o sea, artista, me gusta la música, toco, o sea, toco la guitarra aficionadamente, me gusta cantar también karaokes, como hobby, digamos. Me gusta tocar el teclado, pues lo básico, me gusta, ¿qué más? Estoy en clases de violín, entonces todo eso se mezcla con toda la parte artística, entonces es muy interesante porque realmente pues se puede hacer muchas cositas interesantes. Digamos que ya nos has contado un poco cómo ha sido el proceso de publicación de los libros, que tú misma los has editado, has diseñado las portadas, ¿cierto? Nos contaste también como que empezaste a empaparte de cómo es el ICBN y cómo funciona, pero quizás digamos que quiero enfocar un poco esta pregunta a, si bien tú has sido como la encargada de autoeditarte, de publicar, cómo ha sido también esa recepción, ¿cierto? Como, ¿quiénes han recibido tus libros? ¿Qué comentarios te han hecho? ¿Qué otros, digamos, panoramas hay para la presentación de estos libros? ¿Hacia dónde van caminando todos los libros que has publicado? Bueno, les cuento pues que los primeros 4 libros fueron